empezar. Como les decía, un diagrama de flujo es prácticamente la solución de un problema, de cualquier problema que nosotros ya podríamos resolverlo por fórmulas matemáticas, físicas o de química. Lo que hacemos en el diagrama de flujo es simplemente dar esa solución de forma gráfica usando símbolos, usando letras, números y todo eso. Entonces, vamos a seguir siempre estos pasos de entrada. Siempre vamos a tener una entrada de datos, porque si vamos a dar solución a un problema, entonces lógicamente tendríamos que tener algunos datos de entrada. Al existir datos de entrada, tiene que existir un proceso para dar solución al problema, y entonces el proceso en este caso sería la suma de dos variables A y B. Aquí vamos a hablar mucho de variables. Variables simplemente serían un conjunto de palabras o un conjunto de letras, en este caso A y B, donde para nosotros estas variables que son en este caso A y B podrían almacenar números o podrían almacenar caracteres. Por lo general van a almacenar números, ¿sí? Como en este caso pide sumar, en este caso dos números. ¿Cuáles? No los conocemos, pero depende de A y de B. Es decir, ustedes podrían introducir a A cualquier número, a B cualquier número, pero el proceso que va a hacer esa suma de esas dos variables. Va a depender de qué cantidad ustedes asignen a A y B. Entonces, eso es una variable que van a utilizar para la introducción de datos. Y ahora para la salida podrían usar otra variable, en este caso C. C, entonces, ¿qué va a almacenar? Va a almacenar la suma de A más B. Entonces el resultado sería C. Como les decía, ustedes pueden usar cualquier otra variable, no siempre tiene que ser A y B o siempre X y Y, pueden usar cualquier letra, ¿sí? Eso va a depender de ustedes, pero siempre tomen en cuenta qué significa para ustedes esa variable. Ahora, como les decía, aquí tenemos un ejemplo de una suma simple. Lógicamente ustedes lo pueden dar solución mentalmente. La suma de dos números aquí es igual, depende de qué número asignemos A y B. Entonces C va a obtener ese resultado que depende de estas dos variables. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto a un diagrama de flujo? Pero como pueden ver ya está resuelto, ¿cierto? Pero ¿cómo lo llevamos a un diagrama de flujo? Tenemos que darle una secuencia lógica usando, como les decía, símbolos y letras. Prácticamente sería esta una solución a cualquier problema. Siempre tendríamos que tener un inicio y un fin. Un programa tiene que ser siempre finito, no podría ser un programa que no sea infinito, es decir, tiene que tener un inicio y un fin en algún momento. Entonces, por lo general se lo podría representar de esta manera, que siempre vamos a tener que leer algún dato, porque no se podría dar solución, digamos, a un problema sin antes conocer un dato de entrada, sin antes decirle a la computadora qué hacer, ¿cierto? Entonces, una vez que conocemos los datos de entrada, como en este ejemplo A y B, realizamos el proceso, que en este caso sería una suma A más B, y luego mostraríamos el resultado, que sería C. Entonces, como pueden ver, este simple problema de una suma lo tendríamos que representar de esa manera, siguiendo esa secuencia, que por lo general es la misma. Colocamos entonces inicio. Lo que les decía es que tenemos que leer las variables de entrada. Ahora, para leer, noten ustedes que este es su figura representativa para el símbolo de leer. En este caso, este es el símbolo de leer. ¿Qué se va a leer? Estas dos variables. ¿Cómo se llama esta figura? Se llama un paralelogramo, ¿cierto? Entonces, el paralelogramo lo van a utilizar ustedes para leer y para mostrar también. Bueno, a veces la ingeniera utiliza otro símbolo o a veces este. Para mostrar, por lo general, es otro símbolo, ¿sí? Pero ella utilizaba normalmente este. Entonces, este símbolo de paralelogramo u otro que utilice sirve. Para el proceso siempre es un rectángulo. Para el inicio siempre tenemos esta, acá esta figura. Entonces, hemos dado inicio a leer A y B. Ahora que sigue el proceso, C va a ser igual a quién? A la variable A más la variable B. Recuerden que A y B va a almacenar un número, ¿sí? Esto es equivalente a un número, este otro número. Entonces, sumando esos números, se va a obtener un resultado numérico que va a ser asignado a esta variable C. Ahora, ¿qué tenemos? Como pueden ver, hasta aquí el problema ya tiene un resultado numérico para C. Es como si ya lo tienen calculado, pero en ningún momento lo están mostrando, entonces por eso es necesario hacer este paso, que es mostrar. Entonces vamos a mostrar C acá. Como pueden ver, leer, proceso y mostrar. Como les decía, más o menos son esos los pasos que se sigue para un diagrama de flujo. Para el más sencillo vamos a seguir este, pero luego vamos a ver cómo se van
haciendo un poco más difícil los diagramas de flujo porque aparecen ciclos, aparecen más cosas que podríamos implementar en un diagrama de flujo, ¿sí? Pero este sería un ejemplo sencillo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? El orden no afecta, ¿no? Si escribo yo A más B igual a C, No lo entendí, por favor, otra vez. que el orden, y el orden afecta, si yo escribo A más B igual a C, es lo mismo, ¿no? Ah, perfecto, muy buena pregunta. En este caso, el orden sí va a afectar, porque lo que nosotros queremos hacer es asignar a la variable c un resultado que va a ser igual a la suma de estos números. Entonces, siempre tenemos que mencionar el nombre de la variable que va a almacenar acá algún proceso que se le está asignando, una suma, un producto, una resta. Siempre lo tenemos que hacer así. Primero la variable y lo que se va a hacer para obtener ese resultado para esa variable. Sí, esa es una muy buena pregunta. No podríamos colocar nosotros A más B es igual a C. No, porque no lo va a reconocer. Entonces siempre se lo hace de esa manera. C es igual a A más B. Muy buena pregunta. Otra pregunta, por favor. Me puedo preguntar otra cosa más. ¿El inicio y el fin tienen que estar escritos en mayúsculas sí o sí para el práctico también? ¿O eso influye o no? No puede hacerlo en minúscula si quieren. Aquí también las variables podría usar en minúscula. Solo por comodidad yo le puse todo de mayúscula, ¿sí? Claro que cuando esto es un diagrama de flujo simplemente, lo que tienen que entender acá es que este diagrama de flujo lo podemos llevar a un lenguaje de programación. Existen muchos lenguajes de programación, ya van a aprender con la ingeniera y vamos, conmigo también vamos a ver el Visual Studio, que es uno de los muchos lenguajes de programación, donde ya vamos a empezar a traducir esto, que son, en este caso, figuras y letras, a un lenguaje de programación para que realice la computadora este problema, la suma de dos letras. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo vamos a realizar, como les decía, en otra clase. La idea es ahorita, en este momento, aprender a hacer los diagramas de flujo, lo que es papel simplemente. En papel esto se lo puede hacer escrito y luego ya lo llevamos a la computadora. El anterior semestre también programaron en Python, entonces puede ser que veamos los dos nuevamente, Python y Visual Studio 2013. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver otro problema aquí. Bueno, antes de ver otro problema, vamos a ver lo que tiene que tener, bueno, lo que normalmente vemos en los diagramas de flujo son los operadores. Existen operadores aritméticos, me refiero a esto de acá, que podríamos hacer suma, resta, producto, división, potenciación y el módulo. Es decir, sumar una cantidad más otra, así como hemos visto en el anterior ejemplo, ¿cierto? Esto sería C, esto sería A y esto sería B. Hemos aplicado una suma. Pueden aplicar resta, producto, división, lo que necesiten, ¿sí? En este caso les está mostrando que estos son los operadores aritméticos porque realizan una operación aritmética. Y aquí están sus ejemplos, ¿sí? Para una resta, un producto, eso es lo que podríamos ocupar. Ahora, para los operadores relacionales, como indica, hacen relación entre dos variables, o una variable y un número, ¿sí? Lo que vamos a hacer es comparar, por ejemplo, un operador sería el de mayor, menor que, igual que, diferente que, ¿qué más tenemos? Mayor igual que, menor igual que, y distinto. Entonces, como pueden ver, vamos a comparar variables. Ya lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos de diagramas de flujo, pero es necesario que sepan cómo se llaman esos operadores que están relacionados con las variables. Aquí tenemos aritméticos, relacionales, y aquí estarían los lógicos, que lo que más vamos a usar es el i y el o. La, aquí el operador i es necesario que se cumplan dos condiciones. Como pueden ver, esta sería una condición que lo vamos a ver más adelante. Cuando aplicamos el conector I, es necesario que ambos sean verdaderas sus comparaciones que nos dan en este caso. En este caso, 7 es mayor que 4, la respuesta es verdad. 2 es igual a 1,
La respuesta es falso. Entonces, cuando ambos son verdad, recién se ejecuta un resultado verdadero. Pero cuando uno sale falso, la respuesta va a ser falsa. Así como lo han visto en álgebra 1 cuando hacían el conector y cuando hacían el conector O. Entonces, cuando usamos acá, esto es O, sí, lo tienen que cambiar. Cuando usamos el conector O, basta que se cumpla una de las condiciones que nos plantean, ¿sí? O se cumple este, o se cumple este, entonces la respuesta va a ser verdadera. Mientras que el conector I tiene que cumplirse todas sus condiciones cuando está con el conector I. Esa sería la diferencia que lo vamos a ver también más adelante en un diagrama de flujo. Y vamos a aprender a usar esto, los conectores lógicos, los relacionales y los de aritmética. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Calcular cuál es el área de un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Aquí tenemos una fórmula que ya ustedes lo pueden encontrar en cualquier formulario, donde el área del círculo es igual a pi por radio cuadrado, ¿cierto? ¿Ya conocían ustedes esta fórmula? ¿Alguien se acuerda de haberlo visto en alguna parte? Área de un círculo. Sí, Sí, ¿cierto? también puede ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Exacto, muy bien. Exacto, ese es un punto que para dar solución a un problema puede existir una ecuación o varias ecuaciones que lleguen al resultado de ese problema. Podemos usar cualquiera de las dos, la que ustedes vean conveniente. Claro que vemos más conveniente aquel que llegue más rápido a la solución. Sí, en este caso ambos son iguales, pero puede ser que para otros problemas existan fórmulas más extensas y para otros más cortos, entonces traten de darle solución por el camino que sea más rápido, ¿sí? Y más preciso, lógicamente. Vamos a usar esta fórmula. Ahora, como pueden ver, prácticamente el problema ya está resuelto porque nos pedían hallar el área del círculo y si ustedes ya conocen la fórmula, ya saben que esta es la fórmula. Si esta es la fórmula, entonces ustedes lo que tienen que hacer es preguntarse quién es entonces el dato de entrada, quién es el dato de salida. A simple vista, ¿cuál sería el dato de entrada y cuál sería el resultado que se va a obtener? Para ello tenemos que identificar a las variables, ¿sí? Si bien es cierto, esta es la fórmula que nos da la solución para hallar el área del círculo. Aquí lo estoy graficando simplemente. Recuerden que R es el radio del círculo. Nos pide hallar esto, el área del círculo, todo este segmento celeste. Como pueden ver, ya tenemos la fórmula que nos da la solución a ese problema, donde AC, yo lo voy a llamar AC, les decía que una variable puede ocuparse con una letra o varias o palabras. Lo ideal es usar abreviaciones como ustedes así lo vean mejor, ¿sí? Por ejemplo, yo le estoy poniendo AC, que para nosotros va a representar a esto, área del círculo. O ustedes si quieren pueden colocarlo área, no importa, ¿sí? Pero en diagramas de flujo tratamos de usar solamente iniciales o palabras cortas para que no sea muy extenso el diagrama de flujo y se pueda apreciar más fácilmente. Ahora, pi es una constante. En el lenguaje de programación de Visual lo pueden encontrar como matpi, esto de acá. O si no lo tienen en el lenguaje de programación, directamente escriben su equivalente, que sea 3,141516, si no me equivoco, con 4 decimales, y multiplicado por el radio, dice acá, radio. Como pueden ver, R, que nosotros va a ser el radio, sería la variable de entrada, porque necesitarían saber cuánto vale R para que lo eleven al cuadrado y lo multipliquen por pi, y de esa manera obtener esto que sería el área del círculo. Si no conocen R, no pueden encontrar el área del círculo. Entonces ahí se dan de cuenta cuál es la variable de entrada. Ahora, ¿cuál es la variable de salida? Lógicamente va a ser el área del círculo. Y es más, la pregunta les da a conocer eso. Hallar el área del círculo. Entonces, esto es lo que queremos hallar. Este va a ser el dato de salida. A partir de ahí tienen que fijarse cuál es la fórmula que les da solución. Es esta. El siguiente paso, ¿cuál es? Es identificar las variables de entrada y de salida. Aquí tenemos una de entrada y una de salida simplemente. Entonces, como les decía, para mí radio va a ser equivalente a R en el diagrama para no escribir radio, sí, sería muy extenso. Luego se va a mostrar el resultado donde área de círculo va a ser AC. Entonces yo en lugar de colocar área de círculo voy a colocar AC simplemente. Vamos a empezar a llevarlo a un diagrama de flujo. Recuerden que tiene que tener siempre un inicio, entonces colocamos inicio. ¿Cuál era el siguiente paso? Son 5 pasos, ¿cierto?
El siguiente paso, ¿cuál es? Las variables. Leer, sí. Deberíamos asignar variables y luego leer las variables. En este caso solamente tenemos que leer una variable que es R. Recuerden que para leer se coloca este símbolo, esta figura que es el paralelogramo. Luego, ¿qué se hace? El proceso. ¿Cuál sería el proceso acá? Multiplicar la constante por R y mostrar el área. Exacto, esa es la fórmula, ¿sí? La fórmula sería el proceso. A veces tenemos solamente un proceso, en otras ocasiones vamos a tener dos, tres, o a veces una cantidad no definida porque va a depender del ciclo. Entonces, es ahí donde tenemos que nosotros dar solución usando esos procesos. Ahí está, AC es igual a pi por radio cuadrado. ¿Qué sigue luego? Simplemente mostrar AC. Este es su símbolo o el nuevo que depende cuál usen con la ingeniera, ¿sí? Y fin. Ahora, ¿por qué colocamos siempre en esta secuencia lógica de esta forma? No podrían ustedes obtener o mostrar AC sin antes haber hecho esto, el proceso. Y el proceso no lo hubiesen podido lograr sin antes haber leído esta variable R. Entonces es ahí donde tienen que tener mucho cuidado y entender que eso es un diagrama de flujo, una secuencia lógica de pasos que tienen que estar debidamente ordenados para que lleguen a la solución. Me refiero a que este proceso no podría estar antes de leer R. ¿Por qué? Porque la computadora va a hacer lo que ustedes lo programen. Si, por ejemplo, omitimos esto que era leer R y lo colocamos por debajo, entraría la computadora inicio y aquí va a decir AC es igual a pi por radio cuadrado. Y la computadora se va a colgar porque no conoce el dato de R. Entonces no va a poder funcionar. La computadora, como les digo, va a hacer lo que ustedes le programen. Si ustedes le programan algo que está mal, entonces va a obtener un resultado malo o no va a obtener nada. Tenemos entonces que pensar como una computadora. La computadora necesitaría primero conocer el dato de R para poder reemplazarlo acá en esta ecuación y de esa manera obtener un resultado numérico y asignarle a esta variable para luego por fin mostrarlo al final. Entonces eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? La secuencia de cómo ordenarlo para que lleguen a la solución. Entonces noten ustedes que este sería el único camino para llegar si usamos esta ecuación. Como les decía, no pueden mostrar AC antes al inicio, porque ¿qué van a mostrar? ¿Qué va a mostrar la computadora si ni siquiera sabe cuánto vale AC, ¿cierto? Eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, lo que les va a pedir por lo general siempre es un análisis, lo que acabamos de hacer en este paso, el diagrama de flujo, que sería esto de acá, y la prueba de escritorio, que sería simplemente para probar que el diagrama de flujo eh, está obteniendo el resultado que se espera. Para ello vamos a dar inicio. ¿Qué dice acá? Leer. En la prueba de escritorio siempre tienen que colocar acá todas las variables que se usen en ese momento. En este caso solamente tenemos dos variables, una de entrada y una de salida. Entonces colocamos R y AC. Y luego a continuación vamos a darle datos necesarios, ¿sí? Para que corra el programa. Lo que tenemos que hacer es seguir la secuencia del diagrama de flujo, seguir las flechas y realizar los procesos que ellos nos indiquen. En este caso, el primer paso es leer. Recuerden que este símbolo significa leer. Leer R, dice. Entonces ustedes tienen que darse un ejemplo. Por ejemplo, yo les pongo acá R igual a 3. Entonces la computadora ya sabe que R es igual a 3. Ahora viene por acá y dice AC, va a darle un valor numérico a AC que va a ser igual a pi por radio cuadrado. Entonces en algún momento va a ir a buscar a esta variable si tiene un dato y lo va a encontrar. Entonces va a ser pi por 3 al cuadrado. Va a calcular eso y lo va a asignar a AC ese valor. Entonces de esa manera va a obtener 28.27. Entonces este valor numérico se está guardando en esta variable AC. Como pueden ver hasta acá la computadora ya tiene el resultado y lo va a tener ahí dentro de su programa. Pero si no hacen este paso de mostrar, entonces no se los va a mostrar el resultado. Es como decir, cuando ustedes introducen datos a su calculadora, colocan, digamos, pi por radio cuadrado, ¿cierto? Lo colocan, entonces su calculadora ya lo tiene calculado en ese momento. ¿Cuánto es el resultado? Mientras no le presionen el botón igual, no les va a mostrar este resultado. Lo mismo sucedería acá. Cuando ustedes ya introducen R y está en este proceso, la computadora ya sabe el resultado. Pero si no le dan mostrar, no les va a mostrar por pantalla el resultado.
Es lo mismo que hace la calculadora. Mientras no presionen el botón igual, no les va a dar el resultado. No les va a mostrar, mejor dicho, porque calculado ya lo tienen. ¿Sí? Eso es lo que tienen que entender. Bien, entonces aquí ya estaríamos en este paso, mostrar y va a mostrar este resultado, 28.27. Como pueden ver, si nosotros usamos directamente la fórmula sin hacer el diagrama de flujo, se obtiene este resultado. De hecho, lo obtenemos nosotros a simple vista sin hacer el diagrama de flujo. Y eso es lógico, ¿sí? Cualquier problema que nosotros hemos conocido hasta el momento de diferentes materias, no hacíamos el diagrama de flujo. Y no haría falta, ¿sí? Pero ¿por qué lo estamos haciendo en esta materia? Ya les dije, para poder llevarlo a la computadora, para que la computadora pueda realizar esta tarea que le vamos a asignar. Por eso es que estamos viendo programación. Claro que este es un ejemplo muy sencillo que ustedes lo pueden realizar en un instante, en poco tiempo, pero a veces se presentan problemas muy extensos, muy largos o que requieren de iteraciones, entonces es ahí donde la computadora nos saca mucha ventaja porque lo haría en velocidades muy rápidas, ¿cierto? En segundos lo calcularía. Entonces ustedes se demorarían, digamos, días, horas o años en calcular eso. Y la computadora no, lo va a calcular. Simplemente que ustedes introduzcan datos, le den enter y ya, obtiene el resultado. Lo vamos a ver más adelante en otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, podrían darle otro dato de entrada, otra vez hacer la prueba de escritorio, r igual a 5. ¿Cuál sería el resultado? Pi por 5 al cuadrado sería 78.54. Entonces ese valor se guarda en AC y lo mostramos, ¿sí? Entonces podrían probar ustedes para cualquier dato y el programa funcionaría. Tendría que funcionar bien, ¿ok? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Vamos a No, continuar. todavía. Ya, vamos a ver este ejercicio ya que era de su práctico. Sí. Bueno, esta era la pregunta 1 de su práctico y esta era la pregunta 2 de su práctico. Aquí nos dice, suponiendo que una paella se puede cocinar exclusivamente con arroz y gambas. ¿Conocen este plato de paella o alguien no lo conoce? ¿Conocen? Sí, Ya. ¿De qué se trata ese plato? son comidas con puros mariscos. Muy bien. Bien, para los que no conocen o no conocíamos, porque yo tampoco conocía en ese entonces, es exactamente eso que nos acaban de indicar, es arroz y gambas. Gambas serían los mariscos. Entonces nos dice que para cocinar este plato necesitan arroz y gambas. Y aquí nos dicen cuánto, ¿sí? Y que para cada persona, perdón, para cada 4 personas, dice, se utiliza medio kilo de arroz, 0.5 kilogramos de arroz, nos dice. Un cuarto de kilo de gambas, 0.25 en este caso. Y aquí les dice ya, escribir un programa que pida por pantalla. Cuando les dice esta palabra que pida por pantalla se refiere a que tiene que ser introducido el dato. ¿Qué dato? Aquí está. El número de comensales para la paella, es decir, cuántas personas van a comer. El precio por kilo de los ingredientes, en este caso los principales que serían arroz y gambas. ¿Y qué más? Luego muestre las cantidades de los ingredientes necesarios y el coste de la misma. Tendría que mostrarnos cuánto se va a necesitar de arroz y de gambas que dependen de la cantidad de personas que van a comer. Y el costo de la misma, nos dice, entonces tendríamos que darnos un costo. Ahí está una imagen de ese plato que es paella. Y aquí les puse 4 personas para que se vaya entendiendo mejor. Nos dice que para 4 personas, como aquí pueden ver el enunciado, ¿qué se necesita? Se necesita medio kilo de arroz y 0.25 kilogramos de gambas. Entonces, graficándolo sería de esta manera. 4 personas necesitan 0.5 kilogramos de arroz, 0.25 kilogramos de gambas. Y ahí están nuestros datos de entrada. Entonces ya podemos nosotros definir cuáles van a ser los datos de entrada. El número de comensales. Tenemos que saber cuántas personas van a comer, ¿sí?
lógicamente que si van a ser 4 personas, entonces se va a necesitar ¿cuánto? 0,5 kilogramos de arroz y 0,25 kilogramos de gambas. Si fuera el número de comensales 8, ¿cuánto necesitaría? Doble. El doble, ¿cierto? 0,5 por 2 sería 1 kilogramo y esto 0,25 por 2 sería 0,5. Entonces, como pueden ver, ustedes le pueden dar solución a ese problema mentalmente. Pero la cosa se complica, por ejemplo, que cuando ustedes le coloquen número de comensales igual a 105, por ejemplo, ¿cuánto va a ser entonces de arroz y cuánto de gamba? Ahí podría ser que ya ustedes se demoren un poco. En cambio, el programa lo haría mucho más rápido. Ahí está entonces lo que les decía. Número de comensales va a ser igual a NC. Yo le puse NC. Sí, ustedes pueden colocarle si quieren N simplemente o C simplemente. Va a depender de cada uno. Ahora, aquí otro dato de entrada que es necesario es el precio del arroz por kilogramo y el precio de gambas por kilogramo. En este caso yo le puse PA para el precio de arroz y PG para el precio de gambas. ¿Por qué es necesario conocer el precio? Porque aquí les piden no solamente calcular la cantidad que se va a necesitar de cada uno de estos ingredientes, sino que el costo necesario de la misma. Entonces, estos tienen que ser datos de entrada porque necesitamos conocer el precio por kilogramo de arroz y el precio por kilogramo de gambas. ¿Cuánto es el precio por kilogramo de arroz? ¿Alguien conoce? El kilo de arroz sabe estar a 8 bolivianos. Muy bien, 8. Entonces, a eso se refiere, que tendríamos que introducir ese dato, 8. ¿Y de gambas alguien conoce? ¿Cuánto es el precio de kilogramo de estas gambas? Puede ser que lo conozcamos o no. Entonces está como un dato de entrada esto. Y como pueden ver, son variables. Nosotros directamente podríamos decir que vamos a multiplicar esto por 8 y esto por 20, digamos, por así decir. Pero lo vamos a introducir nosotros como variables. ¿Qué significa variable? Quiere decir que ustedes pueden introducir ese precio que acaban de mencionar, 8, o 9, o 10, o 7, o 7,5, o si logran conseguir 7,8. Entonces va a depender de ese dato de entrada, cuánto le asignen ustedes. Entonces ese programa va a tener esa facilidad de que ustedes pueden introducir el precio, que no simplemente va a funcionar para un precio de 8, sino que ustedes van a introducir ese dato de cuánto sea el precio de ese arroz en ese momento o dependiendo de qué marca lo compren, ¿cierto? Tal vez pueda haber diferencia. Entonces, por eso es que lo colocamos como variable. Bien, aquí está como 3 datos de entrada. Ahora, los resultados que se quieren mostrar van a ser estos de acá. El kilogramo de arroz, eso es lo que nos pide, ¿cierto? Muestre las cantidades de los ingredientes. Se refiere a que tenemos que mostrar cuántos kilogramos de arroz son necesarios para realizar este plato, cuántos kilogramos de gambas, y como pueden ver, yo le estoy colocando así K y la letra A como kilogramos de arroz, y KG como kilogramos de gamba. Ustedes hubiesen puesto acá KGA, KGG. No hay ningún problema. Cada uno puede definir sus variables como ustedes quieran. Pero recuerden que eso significa algo para ustedes. Eso es lo que no se tienen que olvidar y mejor si lo anotan así como yo lo estoy haciendo. Ahora, CA va a ser para nosotros el costo del arroz. El costo del arroz me refiero al total, ¿sí? Después de haber multiplicado el precio del arroz por kilogramo, que lo vamos a multiplicar por la cantidad de arroz, entonces kilogramo con kilogramo se va a ir y ahí nos va a quedar el precio total que van a pagar. Por ejemplo, ustedes decían que el kilogramo de arroz es a 8, entonces aquí estaría ese dato. Precio del arroz 8, 8 bolivianos por kilogramo. Si tenemos 0,5 kilogramos, entonces ¿cuánto sería esta variable? Sea si los kilogramos de arroz es 0,5 y el precio es a 8 por kilogramo, ¿cuánto sería esta variable sea? Dijimos, ¿cierto?, que el precio del arroz es a 8 bolivianos por kilo y la cantidad de arroz en este momento es 0,5 kilogramos. Entonces, ¿cuánto sería el costo del arroz?
4 bolivianos, Exacto, 4 bolivianos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Mentalmente es bueno que ustedes ya se den cuenta qué es lo que estamos haciendo, porque el diagrama de flujo es eso, llevar lo que ya sabemos mentalmente a un diagrama de flujo. El costo de gambas va a ser lo mismo. Vamos a tener que multiplicar el precio de gambas por kilogramo por la cantidad de gambas que se está usando. En este caso, KG. En otras palabras, tenemos que multiplicar PG por KG para obtener CG, que sería el costo de las gambas. Entonces, estos son los resultados que se van a mostrar. Son 4 variables. Como pueden ver, esta variable cantidad de arroz va a depender de quién, del número de comensales. Ya lo vamos a plantear acá en este momento. ¿Cómo vamos a obtener el kilogramo de arroz? ¿Cómo lo obtendrían? ¿Cómo sabrían cuánto de arroz es necesario? Recuerden que tenemos que conocer el número de comensales. Si el número de comensales es 4, entonces se necesitan estas cantidades, 0,5 y 0,25. Si fuera esto 8, entonces se necesitarían 1 y 0,5. Entonces, ¿cómo lo hacemos con una fórmula general? De esta manera. Vamos a decir que los kilogramos de arroz necesarios son igual al número de comensales por 0,5 dividido entre 4. ¿Por qué colocamos 0,5? Porque se necesitan 0,5 kilogramos para 4 personas. Por eso es que lo colocamos de esta manera. 0,5 kilogramos para cada 4 personas. Entonces aquí estaría dándonos kilogramos, personas. El número de comensales, recuerde que son personas. Personas con personas se van y queda kilogramos de arroz. Lo propio sería para kilogramos de gambas. 0,25 kilogramos de gambas para 4 personas. Entonces aquí sería kilogramos, 4 personas. El número de comensales, recuerden que son la cantidad de personas. Lo mismo, personas con personas se van a ir y va a quedar en kilogramos. Entonces estas son las ecuaciones, como pueden ver, para darle solución a este problema. Ahora, ¿cómo haríamos para el costo del arroz? Hace rato ya lo había mencionado simplemente. ¿Cómo sería? ¿Alguien que pueda decirnos cuál va a ser la ecuación? ¿A qué va a ser igual? al precio del arroz por la cantidad de arroz. Exacto, eso va a ser, ¿sí? CA va a ser igual a la cantidad de arroz por el precio del arroz. Recuerden que cantidad de arroz está en kilogramos de arroz y el precio del arroz es aquí sería bolivianos sobre kilogramos de arroz. Entonces, kilogramos de arroz con kilogramos de arroz se van a ir y bolivianos es lo que nos va a quedar. Bolivianos o pesos, ¿sí? Dependiendo de qué país estén hablando. Bueno, vamos a hacerlo en bolivianos porque estamos en Bolivia. Entonces, acá eso es lo que vamos a tener. Kilogramos con kilogramos se van y nos queda bolivianos. Y lo mismo para la cantidad de gambas, ¿cierto? Vamos a tener que cantidad de gambas es igual a, costo de gambas es igual a cantidad de gambas por el precio de las gambas. Y ahí están las ecuaciones que van a dar solución a este problema. Entonces, es aquí donde nos puede costar un poco. La idea es siempre plantear bien el problema, qué es lo que nos pide encontrar. Entonces, a partir de ahí, cuando ya conocemos cuáles son los datos de entrada y qué es lo que nos piden encontrar, tenemos que darle solución con ecuaciones usando esos datos de entrada, como pueden ver son los verdes, y viendo cómo darle solución, ¿sí? Entonces, esta sería la solución. Estos serían los procesos necesarios. Lo vamos a llevar a un diagrama de flujo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer